Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos ha regalado, como cada jueves. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y aquí me encuentro con mi amado hermano Epifanio Rodríguez, el esposo de Gloria Núñez. Así es, así es. Siempre es un grato placer reencontrarnos con esta vasta audiencia que da seguimiento a este espacio de Mundo Cristiano. Siempre nosotros le recordamos que no importa en qué parte del mundo usted esté, no importa en qué horario usted nos está sintonizando, nos está viendo, allí usted es parte de esta gran comunidad, porque nosotros desde aquí, desde la ciudad de La Romana, en la República Dominicana, en el este de la República Dominicana, nos unimos. Y entonces, usted allá y nosotros aquí, hacemos esa gran comunidad en lo que todo lo que buscamos es adorar y glorificar el dulce nombre del Señor. Así es. Pastor, estamos en convención de área. En convención. Número 5 del Concilio de Iglesia de Dios de la Profecía. Mañana viernes arrancamos con la convención a las 7 de la noche en el Club Chola. Así que están todos invitados, nuestros hermanos y amigos de otras congregaciones. Le hacemos la invitación para que esté con nosotros allá en el Club Chola, aquí en la ciudad de La Romana. Sí, hay un buen ambiente, un buen ánimo. Todos los miembros de este glorioso concilio, Iglesia de Dios de la Profecía, aquí en La Romana, estamos muy expectantes con lo que Dios va a hacer durante esta actividad. Así es que reconciliando al mundo con Cristo en tiempos difíciles. En tiempos difíciles. Ese es el tema de esta convención, para esta convención. Y quisiéramos compartir cuál es la programática, pastor, de estos 3 días de gloria que vamos a tener ahí en el Club Chola. El viernes arrancamos con un servicio en la noche, donde estará predicando nuestro supervisor del área, el pastor Héctor Julio Chávez. Y entonces el sábado, desde las 9 de la mañana, se van a dividir en las diferentes iglesias los ministerios, porque hay charlas y conferencias, tema de aprendizaje y de discusión de temas en las diferentes iglesias, en la iglesia central, en la iglesia de Villa Nazaret, en la iglesia de Villa Pereira, en la iglesia del Ensanche Altagracia, de Chicago, etcétera, etcétera. Allí en cada una de esas iglesias hay una actividad planificada para el sábado a las 9 de la mañana. Luego otra vez nos juntamos en el Club Virgilio Castillo a las 6 de la tarde. Ese sábado. Pasado mañana. Exacto. Sí. A las 6 de la tarde, otro gran servicio tendremos allí con la predicación de nuestro obispo nacional, el pastor Flavio Rosario. Y el domingo cerramos desde las 9 de la mañana. Tendremos marcha de la cosecha, tendremos presentaciones, tendremos jubileo, y entonces cerraremos el domingo a eso de las 12, 1 de la tarde, estaríamos cerrando ya. Así es que entonces cada miembro de este concilio, Iglesia de Dios de la Profecía, aquí en la ciudad de La Romana, pues entonces el sábado a partir de las 9 de la mañana, si usted es dama, entonces usted averigüe dónde usted... Las damas estarán en la iglesia central, los matrimonios, el Ministerio de Familia estará en Villa Nazaret. Perfecto. Los jóvenes estarán en Villa España, en Villa Pereira estarán los adolescentes, y así sucesivamente. Nos vamos a dividir en diferentes congregaciones. Bueno, así es que usted que es miembro de este concilio aquí en la ciudad de La Romana, si no recuerda bien, averigüe con su pastor dónde le corresponde ir el sábado en el día, para que usted no se pierda estos talleres seminarios que van a ser de bendición para nuestro crecimiento. Y por supuesto, pues, ya usted sabe, viernes en la noche, mañana en la noche, sábado en la noche y domingo a partir de las 9 de la mañana, pues en el Club Chola, como nosotros le decimos. Así es, así es. Bien, el tema de hoy, Epifanio, es un tema interesante para hoy. Sí. Este mes vamos a hablar acerca del nuevo nacimiento. Sí. Y entonces hoy tenemos un tema un poco retante. Bueno, ¿debo nacer de nuevo? ¿Debe usted nacer de nuevo? Es el tema que nosotros queremos. Para ser salvo, sí. Para ser salvo, sí.
Es imprescindible nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, si no naces no vas a ver y ni siquiera vas a entrar. Pastor, yo quisiera como que usted me ampliara un poquito eso, porque usted me está hablando, yo estoy como Nicodemo. ¿Cómo que usted me dice a mí que yo debo de nacer de nuevo, ya una persona mayor en tercera edad como yo? Ok, vamos a leer primero, vamos a leer en Juan capítulo 3, así por favor, si usted lo tiene ahí. Sí, cómo no, vamos a leer algunos versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Para que entremos en contexto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Estamos leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 3 y dice el versículo 2 del capítulo 3 de Juan: Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y entonces nacer? Respondiendo el maestro Jesús de Nazaret, y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Escucha esta parábola, dice el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Y cómo no, podemos continuar leyendo hasta el verso 12. Exactamente, porque entonces respondiendo Nicodemo le dijo a Jesucristo: ¿cómo puede entonces hacerse esto? Entonces Jesús le respondió otra vez a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, entonces ¿cómo tú vas a creer si yo te dijere cosas celestiales? Pastor, ¿cómo es este lío? ¿Cómo este es? Mire, en mi campo, lo que somos de campo, decimos: desenrédeme este andullo, porque está muy apretado. Allá se dice: límpieme ese mondongo. Bueno, en mi campo, desenrédame el andullo. Este es un andullo. ¿Cómo es posible? Yo estoy igual que Nicodemo. ¿Cómo yo puedo nacer una vez más después de ya una persona de tercera edad como yo? Ok, Jesús aquí expone dos cosas importantes. Primero, en el verso 3 le dice: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y de hecho, si no puedes ver el reino de Dios, no podrás entrar. Verso 5. Ok. Es decir, el nuevo nacimiento lo primero que hace es me abre los ojos. Perfecto. Y lo segundo que hace es que me da la oportunidad de poder vislumbrar el camino por donde voy a caminar y por donde voy a entrar. Entonces, le abre los ojos a un vivo. Sí. O sea, si la persona tiene que ser un viviente, Ajá. un ser humano. Sí, claro. Que tenga entendimiento. A ver, vamos primero con el concepto errado de esto. Ajá. Desde el principio, nosotros lo que tenemos más de 30, 40 años en la iglesia,
se nos enseñó la primera instancia, la primera enseñanza que tuvimos alrededor de eso era que habían dos nacimientos para el ser humano que quería agradar a Dios. El primero era el nacimiento natural, que se le llamaba, según ellos, nacimiento de agua. Pero no es a este al que se refiere la Biblia, y eso lo voy a explicar ahora. El segundo era el reconocer a Dios, a Cristo como Señor y Salvador. Entendamos, y quiero puntualizar esto. Primero, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, recuerde que hubo una muerte instantánea e inmediata. Al instante el hombre murió espiritualmente, porque de ahí en adelante Dios no tuvo más comunión con el hombre. Y entonces hubo una separación. Recordemos que muerte significa separación. El hombre fue separado de Dios, aunque no fue así en el caso de Adán. Sí fue así en el caso de Adán, sin embargo, la muerte física no llegó sino 930 años luego. Y eso es bueno entenderlo. Pero la primera muerte fue la espiritual, porque Adán jamás volvió a contactarse con Dios. Dios no volvió a hablarle a Adán. Y un paréntesis ahí, pastor, hay que hacer un aclarando cuando usted dice que la muerte física llegó 900 años después, porque lo que sucede es que Adán literalmente en ese momento no murió, pero antes del pecado no iba a existir la muerte física antes del pecado. No hay evidencia bíblica. No hay evidencia para bíblica decir que el hombre moriría físicamente antes del pecado. Pero la muerte más impactante aquí es la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque si tú morías físicamente, en ese momento Adán no tendría descendencia. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. No iba a tener descendencia, por lo tanto el ser humano no iba a prolongarse, no íbamos a existir nosotros. Pero la muerte espiritual hizo que Adán siguiera viviendo en un estado de mortandad. Entonces hoy los hombres caminan en el mundo muertos vivos. Es decir, son zombies, prácticamente. Es un sentido que está muy de moda hoy, pero prácticamente es eso de alguien que está caminando en este mundo, que está comiendo, que está deleitándose, pero está muerto para con su Creador. Eso es número uno. Jesús hace la advertencia aquí, señalándole, llamándole la atención a hombres muertos, diciéndole, ustedes tienen que nacer. ¿Y cómo puede hacerse eso? Ya nosotros estamos vivos. No, ustedes están vivos en este mundo. Y estoy parafraseando todo esto. Sí. Ustedes están vivos en este mundo, pero para con Dios están muertos. Y Dios, dice el apóstol Juan más adelante, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces lo primero que Dios hace es vivificar al hombre para poder tener una relación con él. Y a esto es lo que le llamamos nuevo nacimiento. Entonces cuando Jesús habla con Nicodemo, cuando le dice nacer del agua, no le está refiriendo el hecho de nacer como ser humano, nacer de tu mamá, no se está refiriendo a eso. De hecho, hay varias citas bíblicas que pueden avalar esto de que nacer de agua es nacer a través de la palabra de Dios. Y quiero tocar aquí el libro de Ezequiel, el capítulo 36, versículos 24 al verso 27, que dice lo siguiente. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, le dice el Señor a Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia. Cuando Jesús habla de nacer del agua, es primero lavarte. A eso se refiere. A ver, para que tú puedas ver el reino de los cielos, para que tú puedas entrar en el reino de los cielos, con esa suciedad que tiene, ese estado de mortandad de ser humano, no podrás entrar. Primero tienes que ser lavado. Y más, si nosotros recordamos lo que dice el apóstol Pablo, déjeme ver si lo tengo por aquí, el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, verso 5 dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, hay un constante apuntalar del apóstol Pablo en cuanto al lavamiento. Por ejemplo, en Efesios 5:26 dice que para santificarla a la iglesia, ahí se refiere a la iglesia, sí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, lo primero que hace el Señor es
limpiarnos. ¿Y cómo lo hace? Aquí dice a través de la palabra. Es decir, la palabra es la que resulta en mi lavamiento. Por la palabra yo soy confrontado, por la palabra yo puedo ver el Evangelio, por la palabra yo puedo oír el Evangelio y mis ojos pueden ser abiertos para ver el reino de Dios. A eso se refería Jesús. Tú tienes que, Nicodemo, ¿quieres nacer de nuevo? Entonces tienes que nacer de agua. Y este nacimiento de agua, según la propia palabra, haciendo referencias cruzadas, podemos ver que es a través de la palabra. Tienes que nacer de la palabra de Dios. La palabra es la que te limpia, la que te va a abrir los ojos para que puedas ver a Cristo y puedas entregar tu corazón a Cristo. Y el segundo nacimiento que menciona aquí es el nacimiento del Espíritu. Es cuando el hombre ya acepta a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo viene y lo habita, hace morada en él y ahora es guiado por el Espíritu. Por eso más adelante en el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere, estoy en Juan 3, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y ni sabe de dónde viene ni sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Entonces en el versículo más adelante dice, versículo 11 dice, de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís vuestro testimonio. Si yo les he dicho cosas terrenas y no las creen, no van a creer las celestiales. Nosotros hoy podemos recibir la palabra de Dios porque en nosotros ha sido renovado el Espíritu. Hoy nuestro espíritu ha renacido para con Dios a través de Jesucristo, porque por la palabra de Dios hemos reconocido a Jesucristo. Eso básicamente es lo que Jesús le está comunicando a Nicodemo. Primero, tú tienes que reconocer y ser limpiado en tu estado, y segundo, dar el paso de arrepentimiento. De ahí entonces que nosotros pudiéramos enfatizar en que una persona que es tocada por el Espíritu Santo, el que lo hace sentir la necesidad de buscar del encuentro con su Creador, y la persona hace el acto de arrepentimiento. Eso es el lavamiento. Ajá. Pero entonces tiene que entrar en contacto con la palabra. Exacto. Porque es que el arrepentimiento es a través de la palabra. Exacto. O sea, tiene que hacer contacto con la palabra para que entonces la palabra, ese entendimiento de la palabra, lo lleve a la necesidad. Sí. De que entonces sí necesita ese lavamiento, ese involucramiento, ese estrujamiento. Exactamente. Con la palabra. Sí, el ser humano tiene que, sobre todo el pueblo cristiano, sí. Nosotros necesitamos constantemente estar estudiando la palabra de Dios, porque ellas son las que nos van golpeando. Y como usted dice, nos estrujan. Ellas son las que nos baten. ¿Recuerda cuando antes se lavaba la ropa en los ríos? Sí. Que se llevaba un batidor. Sí, sí. Los tiempos modernos no dan espacio a que uno... Pero cuando usted dice un batidor, cualquiera cree que es un remolino. No, era un palo. Una paleta. Sí, era una paleta. Un palo. Y la ropa era sobre una piedra. Sobre una piedra, y ahí se le daba... Bueno, qué buen, mire, no había pensado en esto, ahora que lo pienso. Eso es lo que hace, primero ser mojado en agua, y entonces el Espíritu batalla hasta que al final somos limpiados por medio del agua. Si no existiera el agua, por más que tú le dejas la ropa sucia, no va a salir el sucio. No va a salir sucio. Entonces, aquí en este punto, el agua es la palabra. La palabra de Dios es la que va mostrando nuestras impurezas, nuestras imperfecciones, y entonces el Espíritu Santo nos hace reconocer. Recuerde que el objetivo del Espíritu Santo en nuestra vida es para convencernos de todo pecado, de toda justicia y de todo juicio. Sí. El Espíritu Santo está ahí para que cuando la palabra choque con nosotros, es agua, seamos mojados en el agua, entonces por medio del Espíritu Santo recibamos ese batidor para ir botando toda esa suciedad, para que seamos limpios y reconocidos delante de Dios. Y entonces, ahí, a eso le llamamos nuevo nacimiento. Sí. Porque es que cuando la palabra nos bate, que va sacando toda esa suciedad en nosotros, luego que entonces ya gran parte,
porque no vamos a decir que toda la suciedad, porque no, es imposible. Es imposible mientras estamos en este cuerpo. Exacto. Pero cuando gran parte de esa suciedad ha salido, que nosotros entonces se tiende esa ropa a secarse y alguien la ve, tiene que ver una ropa diferente. Sí, hace unos días yo decía, la palabra no se puede dejar de lado sin la oración. Porque la palabra, mientras más estudiamos la palabra, más crecemos para con Dios. Pero si no nos volcamos a la oración, entonces nos hacemos altivos ante la palabra. No, yo sé la palabra y... No, la palabra y la oración, el estudio de la palabra y la oración nos llevan a una vida cristiana confiable de acuerdo al Señor. Crecemos en la palabra, pero la oración nos lleva a un punto de ser humilde. Entonces, mientras más estudio la palabra, más crezco para con Dios, pero cuando voy a oración, entonces más bajo para con los hombres, y subo para con Dios en la palabra y bajo para con los hombres, para mantenerme humilde. Entonces vamos en un proceso de constante crecimiento y desarrollo espiritual, y somos guiados por el Espíritu. Claro, porque, pastor, amados oyentes, el asunto es que la palabra, cuando nosotros nos profundizamos en ella, y ellas van obrando en nuestra vida, y el Espíritu Santo va ministrando a nosotros, entonces nosotros nos damos cuenta que no somos dignos. Exacto. Y que mientras más profundizamos la palabra, nos damos cuenta que no somos dignos. Exactamente. Porque mientras más cosas se nos quita de nosotros, más cosas encontramos. Exacto. A través de la palabra. Eso es lo que hace el lavamiento del agua. Entonces, aquí sí, la pregunta inicial fue, ¿es necesario, es obligatorio nacer de nuevo? Sí, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos y no podemos entrar. Una cosa importante, todo el que ha nacido de nuevo lo sabe y obra como un nacido de nuevo. En las iglesias tenemos cantidades de cristianos que no han nacido de nuevo, que le da igual ofender al hermano, es decir, no ha sido chocado con el agua y no ha sido martillado con el Espíritu, porque tanto el agua que te moja y el Espíritu, que es el batidor que te hace, que te dice, eso no está bien, a Dios no le agrada. Entonces todas esas impurezas van siendo sacadas. Entonces dentro de las iglesias tenemos personas que no han sido ni mojados con la palabra, ni batidos con el... Qué buena metáfora. Ni mojados con la palabra, ni batidos con el Espíritu. Sí. Por lo tanto, siguen secos. Y entonces siguen con toda su suciedad, pero van a la iglesia. Entonces lo que hacemos es, el que ha sido nacido de nuevo, cuando toca estos temas, cuando hay un tema sensible del Espíritu, se deja conducir por el Espíritu Santo. Sin embargo, el que no ha nacido de nuevo se enoja. Entonces es necesario, para poder ver y entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no se irá con Cristo. Usted, amigo que nos escucha, usted, hermano, no es difícil. Por más que el enemigo le describa y le ministre de que es difícil nacer de nuevo, en Cristo se puede. Así es. Jesucristo le dijo a Nicodemo, sí se puede. Y nosotros podemos testimoniar, sí se puede. Lo que es de la carne, carne es, dijo Jesús en el verso 6, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, si somos llamados por el Espíritu Santo, debemos obrar como espirituales, hijos de Dios. Pastor, qué maravilloso tema. Qué maravilloso. Cuánto nos gustaría continuar, pero ya habrá una próxima para que nos reencontremos en este su espacio Mundo Cristiano. Dios les bendiga.